¿Tú no ibas a cantar? No, ese es mi chiste. Ay, tiene que perdonarme, me emocioné y dije que no iba a emocionarme 2 veces. La primera vez me agarraron de sorpresa y esta vez me agarré yo también. Efervescencia. A ver, digan ustedes esa palabra. Efervescencia. Efervescencia. Es una serie sobre la iglesia y la crisis. La iglesia y la crisis. Y entonces lo que yo he visto es que en la crisis, a través de la historia, y lo que vemos en la palabra de Dios es que la iglesia en la crisis siempre demuestra ¿qué? Efervescencia. Efervescencia. Y claro está que la lección para nosotros es si nosotros estamos demostrando efervescencia o no. Entonces la temática de hoy para mí es electrificante. Este es un sermón de alta tensión, este es un sermón de alto voltaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la efervescencia de gozo. La efervescencia de gozo. Cuando uno está contento, que no lo puede contener, que no lo puede aguantar, que tiene como cuando nace un hijo, como cuando la novia le dice que sí, que se quiere casar. O sea que hay momentos en la vida donde el gozo es efervescente de tal manera que es incontenible. El evangelio está vivo. Y porque el evangelio está vivo, ese evangelio en nosotros crea efervescencia. No, y nadie dijo amén. Ok, vamos a hacer una prueba. Ok, voy a hacer una prueba. Hoy le vamos a quitar la máscara, pero no se la quiten. Vamos a hacer una prueba. Esto es una prueba, simplemente una prueba, ¿ok? Entonces ustedes, lo primero que quiero que hagan, y esto es difícil para yo, o sea, para mí comprobar, es, quiero que se sonrían. A ver, sonríen. Quique, te pusiste la de esa para que no te vieran. A ver, sonrían. Yo lo estoy mirando, sonrían. A ver, Lolo, tú estás sonriendo. Como tienen las máscaras, no se saben. Entonces, vamos a empezar a reírnos un poquito. Una risa de esa nerviosa. Okay. Pero ahora yo quiero que ustedes se rían a carcajadas. A ver, ¿cómo se ríen ustedes? No, pero a ver, ríanse. A ver, aquí se puede ver quiénes son los cascarrabias que no se están riendo. Hace muchos años, alguien me dijo que el gozo era contagioso y que la risa era contagiosa. Y entonces lo que hice yo fue que empecé yo a experimentar. Iba a lugares y empezaba a reírme. Y para sorpresa mía, todo el mundo empezó a reírse. Es contagioso. Ese tipo de risa, la gente, y entonces claro, después viene, ¿y por qué usted se está riendo tanto? Pero se están riendo ellos también. La risa es contagiosa, pero también el gozo es contagioso. El gozo es ese profundo sentimiento de alegría. Y ese gozo es algo que la gente está buscando. Si una persona se está riendo porque tiene gozo en su vida y usted lo ve, eso quiere decir que está satisfecho, que está contento. Solo los locos se ríen por ninguna razón. Usted va al manicomio y los locos se ríen de todo. Y entonces yo que soy loco también. Un día de esto le voy a contar la historia cuando fui con mi esposa y 2 hijos a un manicomio. Pero bueno, eso es para otro día. La realidad del gozo. La realidad del gozo. La realidad del gozo. He visto esto en las iglesias en pocos contextos. Es verdad que lo he visto por aquí, por allá, pero donde sí que ha resaltado en mi vida fue
la primera vez que fui a Sudáfrica. Y cuando fui a Sudáfrica, en Sudáfrica hay 3 círculos sociales, por decirlo así, ¿ok? Uno es el grupo de personas de la raza blanca. Y es un grupo minoritario, que antes era lo que estaba en control de todo aquello. Y entonces pudimos visitar algunas de las iglesias de las personas blancas en Sudáfrica, y de verdad que eran impresionantes, señores templos, con unas cúpulas larguísimas y con ventanas de cristal de color y bueno, un montón de cosas, muy, muy lindas. Se veía que había afluencia. Después fuimos al sector mayor de la población de Sudáfrica, y eso fue algo para mí sorprendente, porque yo pensé que el sector mayor iba a ser la raza negra, y resulta que no, que en Sudáfrica la mayoría de las personas son lo que se llaman de color, pero de color como el mío, no sé, así un colorcito sí, brown, así de canela, piel canela. Y entonces, como yo era de color, también le dicen los browns, los carmelitas, pues me mandaron a una iglesia a predicar de color, y bueno, ellos pensaban que yo también era de una descendencia de la India, y bueno, pues ahí estuvimos con esta iglesia. Pero la gran sorpresa mía fue cuando fui a una iglesia negra, en uno de los townships de los negros, y claro, la iglesia, el templo en sí metía miedo, era bastante deficiente según las normas que yo había visto en los otros templos. Me quedé wow. Pero nunca he visto una iglesia manifestar un gozo tan grande como aquello. En África, en la mayoría de las iglesias se danza. Pero cuando me decían, allá la gente en la iglesia bailan, y hay bailoteo, y eso, yo decía, no, yo no bailo nada. Pero un pastor me dijo, Lema, usted va a danzar. Y yo no voy a danzar nada. Lema, le estoy diciendo en el espíritu que usted va a danzar. Y bueno, fue a la iglesia esta negra. Y cuando voy allá, no sé cómo explicarles. La realidad es que terminé yo danzando. Pero el idioma que ellos usan, no es el idioma de aquella zona, era el Xhosa. Y el Xhosa se hace con ruiditos. O sea, suena como si fueran castañuelas. Es un idioma bien extraño, muy difícil de aprender. Pero cuando empiezan aquella gente a cantar, el gozo era tan exorbitante que aquello parecía, estaba electrificado todo aquello. Y cuando empiezan aquella gente a cantar los himnos y los coros en su idioma, y empiezan ellos a danzar, lo primero que me llama la atención a mí es que todo el mundo estaba marcando el mismo compás y al mismo. Pero eso no es lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió a mí es que cuando estoy yo con de pronto estoy yo bailando con ellos. No sé cómo explicarles, no tengo explicación. Sí sé, yo que no sé bailar ni sé hacer nada, yo sabía dónde tenía que ir el pie y cómo tenía que ir el pie al mismo tiempo que todas las personas. Era algo, yo no lo puedo explicar, pero aquello era algo que me dejó marcado, la experiencia de gozo exorbitante, una derrochareda de gozo, algo, no sé cómo explicarlo. La otra vez que experimenté algo similar fue en una iglesita en México, en el estado de Coahuila, que es en la parte norte. Y entonces habían ido una caravana muy grande de pastores y predicadores de Texas, y fuimos a la ciudad de Torreón. Ahí se dividieron todos. Entonces iban a ir 70 predicadores de 2 en 2. Bueno, 70 no, éramos el doble, 70 grupos, o sea, de 2 en 2, 140, por todo aquello. Y entonces a mí y a un señor norteamericano nos tocó un pueblecito en la sierra. Tuvimos que manejar como 8 horas para llegar allá, por un desierto, el único carrito de nosotros, en un desierto. Allí no había nada, no había ni dónde amarrar un chivo, nada, aquello era. Y llegamos entonces a las montañas aquellas,
una sierra madre por aquí, la Sierra Negra, no me acuerdo cómo se llamaba, en un pueblecito que se llama Parras de la Fuente. Y ahí en ese, bueno, una belleza de pueblecito, súper típico, todo. Y allí una iglesita. La iglesita la hicieron de mármol blanco. Aquello parecía un mausoleo. A mí me impresionó. El púlpito, todo de mármol. Todo. El piso de mármol blanco, hasta las paredes. Lo primero que se me ocurrió, este es un lugar perfecto para uno casarse. Como que estaba hecho aquello para eso. Y entonces, bueno, los hermanos nos recibieron. El domingo cuando llegamos, lo primero que vimos cuando fuimos a entrar al templo aquel, que era una belleza, muy humilde, las personas muy humildes, pero aquello era una belleza. 2 parlantes de este tamaño, así como estos, pero esos son enanos. De este tamaño, más alto que yo. Y yo decía, pero, wow, ok, afuera, en la puerta. Y digo, hermano, ¿y esos parlantes? Dice, no se preocupe, que aquí todo lo que ustedes van a predicar se va a oír en la plaza. Digo, no, en la plaza, hasta Los Ángeles va a llegar esto. Esto es, bueno, y así fue. Entonces el culto, aquello, un gozo que yo no les puedo describir. Aquellos hermanitos que eran pobres, pero un gozo tremendo, y cantaban, pero a todo dar. Y uno veía aquello, pero yo decía, wow, esto está fuerte. Y entonces el hermano norteamericano predicó y yo era el traductor. Y bueno, hizo la invitación, vinieron como 10 personas. Y después, bueno, yo digo, bueno, ya se acabó a lonchar. Entonces sí que vamos a terminar el gozo. Y dice, el diácono se para y me dice, hermano Lema, bueno, ahora le toca a usted predicar. ¿Ustedes se imaginan si yo le hago esa gracia a ustedes? Ustedes me matan. Uno nada más, ¿qué pasa? 2, ¿no? Y entonces yo iba a decirle, hermano, yo no estoy preparado para esto, pero no, hay que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Me paré y prediqué un sermón sobre la resurrección, del mismo pasaje que vamos a hablar hoy nosotros. Y cuando hice la invitación, vinieron como 10 personas más, de afuera, no de adentro. Ellos estaban orando, los parlantes estaban tirando aquello para allá, y la gente venía de la plaza del pueblo y se arrodillaban. Me quedé frío. Yo quiero que esta iglesia sea así, que sea efervescente, que el gozo sea tan impactante, que la gente como yo, después de años, digan, yo me acuerdo cuando yo fui a Peters Road, qué experiencia de gozo. Aquella gente estaban efervescentes. Entonces, vemos nosotros en el pasaje que hemos leído que así era como el evangelio se transfería. Y cada vez que el evangelio aparece y se transfiere, ¿cuál es el resultado? Gozo. Donde el evangelio produce efervescencia, hay gozo. Hay gozo. Y entonces, vemos nosotros aquí que ¿en qué pueblo estaban? Que se me olvidó. Yesenia, tú no lo dijiste. Qué bien leíste la Biblia, Yesenia. La leíste mejor que yo. ¿En qué pueblo estamos? Antioquía. Estamos en Antioquía de Pisidia. Pablo escribió una carta a los cristianos de esta región. ¿Cuál es la carta? Vamos, ustedes tienen que aprender. Gálatas. Antioquía de Pisidia era la capital de esa provincia, y entonces se cree que la carta de los Gálatas era para las iglesias de esa región. Y entonces dice que fueron a la sinagoga, tuvieron un éxito tremendo, y entonces la segunda vez que van, aquello está así, lleno de gente, ¿ok? Y dice que cuando los judíos, que eran los dueños de la sinagoga, vieron aquello, dijeron, no, esto no es así. Esto no es así. Ustedes han oído la historia del perro del hortelano. El perro del hortelano ni come ni deja comer. Entonces estos judíos estaban como el perro del hortelano. Ellos no estaban dispuestos a recibir el evangelio, pero no querían que nadie lo recibiera tampoco. Entonces empezaron a desprestigiar a Pablo, y lo que estaban diciendo, dice que contradiciendo, blasfemando. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron, óigame, se acabó el juego aquí. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, bueno, pues nos volvemos ¿a quién?
a los gentiles. Ahora es interesante que están ¿en dónde? Se me olvidó. Antioquía de Pisidia, porque hay otra Antioquía en el Oronte, pero esta es Antioquía de Pisidia. Y ahí están en tierra de gentiles o de judíos. No, de judíos ninguno. Los judíos eran una minoría pequeñísima. Era un pueblo de gentiles, gente pagana, gente que adoraban imágenes y cosas que ustedes pueden imaginarse. Entonces dice Pablo, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Y qué fue lo que le mandó el Señor a hacer? Te he puesto para ¿qué? Luz de los gentiles. Me gusta mucho la frase en latín, lumen gentium, porque es el eco de una profecía del Antiguo Testamento. Y no vamos a entrar en eso, pero lo que quiero decirles es que Pablo y Bernabé y todos los cristianos que estaban con ellos tenían una orden del Señor Jesucristo para hacer ¿qué? Luz de los gentiles. Permítanme poner ahí la frase efervescentes. Jesús quería que ellos fueran efervescentes. Luz para los gentiles. Ahora, lo interesante es que como ese versículo, hay versículos en la Biblia en que nosotros nos podemos incluir. Este es uno de ellos. Por ejemplo, esta iglesia tiene una visión. ¿Cuál es la visión nuestra? Una iglesia saludable, ¿qué? Cumpliendo la gran comisión. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. ¿Jesús qué ordenó? Que fuéramos luz a los gentiles. Que fuéramos nosotros, ¿qué? Efervescentes. Ahí donde dice, te he puesto, ustedes pueden poner ahí, he puesto a la iglesia bautista Peters Road para que sea, ¿qué? Luz de los gentiles. He puesto a David Lema para que sea, ¿qué? Luz de los gentiles. He puesto a Otto González para que sea, ¿qué? Luz de los gentiles. Cada uno de ustedes, ponga su nombre ahí, porque ustedes están puestos para hacer ¿qué? Luz de los gentiles, para ser efervescentes, a fin de que podamos llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Y para sorpresa de nadie, los gentiles oyendo esto, ¿qué pasa? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea que hay gente que no creyeron, pero hubieron un montón que creyeron. Lo que vemos aquí es que los gentiles se pusieron efervescentes. Se pusieron efervescentes. Ahí vemos nosotros la realidad del gozo en ellos. Cuando el evangelio llega a una persona, el resultado es gozo. Uno está gozoso. En medio de cualquier crisis, el evangelio nos da gozo. En medio de esta crisis, el evangelio nos da gozo. Y entonces dice que la palabra del Señor que se difundía por toda aquella provincia. Ustedes se pueden imaginar el día en que la palabra del Señor se difunda por todo Broward, por la efervescencia de nosotros. Después 2 o 3 por ahí, unos amén. A ver, amén. Que la efervescencia de esta iglesia impacte todo Broward. ¿Eso puede ser? ¿Por qué no? Y nosotros encontramos aquí que eso fue lo que sucedió. Entonces los judíos empezaron a enfrentar aquello ¿con qué? Con persecución. De tal extremo que Pablo y Bernabé fueron expulsados de sus límites. Y entonces ellos hicieron algo que Jesús les había enseñado, que también venía del Antiguo Testamento. Cuando la gente no le hagan caso, ustedes sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante. Dice que fueron a otro pueblo que se llama Iconio. Y los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? A ver, levanten la mano si usted es discípulo de Jesucristo. Si usted es seguidor de Jesucristo, levante su mano. Estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿usted está lleno de gozo del Espíritu Santo? ¿Usted que es discípulo? ¿O usted está lleno de preocupación por el COVID? ¿O usted está lleno de incertidumbre porque no sabe qué trabajo va a hacer mañana? ¿O usted está lleno de temor porque usted no sabe que si coge el COVID que el seguro le va a cubrir?
vamos a ser honestos, tenemos nosotros ese gozo. Entonces, Pablo se encuentra con esta situación en otra iglesia. Y les invito a que ustedes busquen en su Biblia también el libro de Primera de Corintios. Y entonces, en uno de mis capítulos predilectos en el Nuevo Testamento, y de ahí prediqué yo en la iglesita aquella de Parra de la Fuente, el capítulo 15 de Primera de Corintios, o el capítulo de Pablo donde explica la resurrección de los muertos. Pero quiero llevarle a ustedes a los primeros versículos que en realidad nos van a enseñar a nosotros por qué nosotros no somos efervescentes. El problema de la iglesia de Corinto era que no eran efervescentes nada. Los paganos estaban en efervescencia, aquello era Sodoma y Gomorra. Tenían el templo a Venus, a Afrodita allá arriba en el Acrocorinto, y aquello era, ¿para qué contar? No tengo, o sea, aquello era terrible lo que estaban haciendo esa gente. O sea, el paganismo. Y en la iglesia ellos estaban ahí, parece que tenían sus problemas, porque Pablo les dice, además os declaro, hermanos. Aquí la palabra declarar, si usted lo busca en otra versión, usted va a ver que hay versiones que la ponen diferentes. Es la idea de aclarar, la idea de recordar. Hermanos en Corinto, quiero aclararles, quiero recordarles el evangelio que os he predicado. Bueno, pero ¿y por qué tiene que recordarles Pablo el evangelio que les ha predicado? Ellos habían recibido el evangelio, ahí lo dice. Dice, ustedes lo recibieron y ustedes están perseverando. Ahora, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, fuera. A una iglesia, Pablo les está retando. Si retenéis, ustedes recibieron, ustedes están viviendo, pero algo anda mal. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Entonces, ahora yo les voy a leer la porción más concisa de la explicación de lo que es el evangelio. A los corintios se le había olvidado el evangelio, y no solamente se le había olvidado, que se le había ido la efervescencia. Estaban en Corinto, pero Corinto no sabía que ellos estaban ahí. Y entonces Pablo les tiene que recordar, empezando en el versículo 3:5 hasta el versículo 8, en algunas Biblias eso aparece en bloque. ¿Por qué? Mira, esto lo pusieron en bloque. ¿Saben por qué? Porque se cree que Pablo está compartiendo algo que no solamente viene de él, sino que es algo que todas las iglesias confesaban, como una confesión común, como un himno que todos conocían. Y este himno o esta confesión común es el evangelio. Ahora, la palabra evangelio, ¿qué quiere decir? Evangelio. En inglés me costó más explicarlo, porque en inglés la palabra es gospel y hay que dar otra vuelta. Pero en español es evangelio, que es una transliteración. O sea que cuando agarraron la palabra en griego, que fue escrita ahí en griego, la palabra es evangelion. Y entonces la transliteraron. Pero al hacer eso, entonces, ¿qué quiere decir? Evangelio. ¿Ok? Angelio. Una palabra de ángel. ¿Qué cosa es un ángel? Okay. En la Biblia, un ángel representa un mensajero. Eso es lo que la palabra ángel quiere decir, mensajero. Entonces, angelio es el mensaje. Si un ángel es el mensajero, angelio es, entonces, quiere decir bueno. Bueno. Entonces, buen mensaje. Buen mensaje. Evangelio, buen mensaje. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Las buenas nuevas. O buenas noticias. En un mundo de malas noticias, óigame, enciendan el radio, busquen la televisión, busquen el teléfono, todo lo que van a ver es, ¿qué cosa? Malas noticias. Y de malas a peores. Pero el evangelio es una buena noticia. Y entonces quiero compartir yo el evangelio, porque hay un amigo mío que siempre, cada vez que manda un email, lo firma de la misma manera. ¿Saben lo que él pone? No son buenas noticias hasta que lo escuchan. ¿Ustedes escucharon eso? No son buenas noticias hasta que lo escuchan. Si no escuchan, no importa si son buenas o malas, a mí que me importa, no escuché. Entonces, tenemos nosotros que ver cómo el evangelio
se comparte. Ahora, la pregunta es, si no estamos efervescentes, si no tenemos gozo y no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el problema es que no entendimos bien. No entendí. Yo soy profesor y una de las cosas que cuando un alumno no entiende, entonces uno tiene que hacer ¿qué cosa? No, espérate, déjame explicártelo de otra manera. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Ustedes están fritos, déjenme ver qué es lo que pasó. Déjenme explicarles. Lo que pasa es que ustedes no entienden el Evangelio. El Evangelio es bien simple. En primer lugar, número uno, ¿qué cosa? Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es como una fórmula. Ahora, ¿cuál es el nombre de Cristo? Jesús. Entonces, Jesús es el nombre y el apellido es Cristo, ¿no? Como David Lema. David es mi nombre, Lema es mi apellido. Jesús es el nombre, Cristo es el apellido. Muchas personas piensan así, pero eso está equivocado. La palabra Cristo quiere decir ungido. Y ungido en hebreo se dice Mesías. Mesías y Cristo son lo mismo. Entonces, el Mesías, ¿quién es el Mesías? El rey prometido de Dios al pueblo judío que iba a reinar en todo el mundo. El Mesías, Jesús, el Mesías murió por nuestros pecados, de acuerdo conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús pagó el precio. Jesús pagó el rescate por nuestra rebelión. Jesús pagó la pena de nuestro pecado. Jesús experimentó la muerte, pero una muerte horrible, una muerte que los romanos tenían reservado para los peores. Y era para que ellos no solamente experimentaran una pena terrible, sino para que los que estuvieran viendo dijeran, ups, yo en eso no me meto. Yo en eso no me meto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hacen trampa en los impuestos? ¿Ok? ¿Qué sucede? Si aquí en los Estados Unidos a todo el que agarren haciendo trampa en los impuestos le corten la mano izquierda y empieza usted a ver un montón de mancos, ¿y usted qué dice? Wow, no. Yo por ahorrar 3 o 4 pesos, no, yo no me quedo manco. Entonces la gente miraba aquellas cruces y aquellos pobres que ponían en aquellas cruces decían, no, a mí yo no quiero cuento con los romanos. Jesús murió por nosotros, pagó la pena de nuestro pecado. Y entonces dice Pablo que fue sepultado. 3 días pasó en una tumba prestada y resucitó al tercer día. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús resucitó? Mentira. Ok, perdónenme. Pero ese es el problema que tenía Pablo con los corintios. Él estaba diciendo, ustedes han conocido el Evangelio. Ustedes han recibido lo que se les dio. Ustedes son la iglesia de Cristo, pero ustedes no son efervescentes. Algo anda mal. Algo anda mal. ¿Qué es lo que anda mal? Si la iglesia está aquí, ¿es para que sea qué cosa? Efervescente. Algo anda mal. Ustedes vieron cómo en Antioquía de Pisidia, ¿qué pasó? Una efervescencia tremenda. Y dice que los gentiles que recibieron aquello y que hubo gozo y que fueron llenos del Espíritu Santo, votaron a Pablo y a Bernabé. Pero la iglesia seguía ¿cómo? En Corinto parece que no era lo mismo. En Corinto todo estaba... Y entonces Pablo los está motivando. Dice que Jesús derrotó la muerte. Nuestra muerte no es definitiva. Si nosotros creemos que Jesús resucitó, como de verdad que lo creemos, entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar efervescentes. Eso tiene que hacer algo en nosotros. Jesús derrotó nuestra muerte. Nuestra muerte no es definitiva. Desafió la tumba. La tumba está vacía. Hay un libro que me gusta mucho en inglés que se llama The Victory of God, la victoria de Dios. Y es un libro de este gordo de la resurrección nada más. El escritor se llama N.T. Wright. Pero tremendo libro, porque el centro, el eje del cristianismo es la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nos motiva a nosotros, lo que nos da la efervescencia, es el corazón del Evangelio. Si usted no está efervescente, usted no entendió bien. Porque si usted entendió bien, ¿qué va a hacer? Sí, tiene que compartir, tiene que hacer. Entonces, Pablo les está diciendo a aquella gente, la victoria es nuestra. ¿Cuántos de ustedes se van a morir? Juana, ¿tú te vas a morir? ¿Cuándo?
Pues yo sí sé, hay si ustedes tienen tiempo y ustedes no quieren, lo que tienen que hacer es ir se llama así, deathclock.com, relojdemuerte.com, y le preguntan ciertas cosas, usted fuma, y cuando viene a ver le dice el día exacto en que usted se va a morir. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuántos de ustedes tienen un certificado de nacimiento? El mío tengo la única copia existente porque salió de Cuba como por un milagro. Pero imagínense que cuando usted nace, le dan no solamente un certificado de nacimiento, sino que al mismo tiempo le dan en otro sobre su certificado de defunción. ¿Ustedes se imaginan? Mabel, ¿cuándo tú te vas a morir? ¿Ustedes se imaginan? Algunos de ustedes van a estar contentísimos. ¡Wow! Mira, yo voy a vivir 100 años. Bueno, pues a gozar. Hay otros que van a decir, 3 meses, me quedan 3 meses. ¿Ustedes se imaginan? Viene aquí el hermano Juan y dice, no, hermano, ¿y por qué está tan triste? Porque me quedan 3 meses. Mira, el certificado de función dice que me voy a morir en 3 meses. Ustedes se imaginan el pobre Noé, que le dijeron, oye, tú vas a vivir 600 años. ¡Ah! Y entonces dice, tengo que aguantar a la mujer esta por 600 años, mi madre. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Todos nosotros vamos. Ok, entonces, ¿a qué vamos? Bueno, si usted cree que Jesús resucitó, la muerte para usted es como esa puerta. De este lado estamos vivos. Abrimos la puerta, entramos al otro lado y allí está Jesús. Y ahí están todas las personas que fueron antes de nosotros. Ahí está el pastor García con su gran sonrisa, otra vez como un joven. Otra vez, una persona transformada en un cuerpo glorificado. Ahí van a estar todos aquellos que fueron antes de nosotros. Ahí van a estar los ángeles. Aquello va a ser glorioso. Eso es lo que me espera a mí. Ustedes creen que, ustedes ya me conocen. Ustedes saben que yo estoy loquito por morirme. Yo digo como Pablo, yo quiero irme. Estoy aquí por ustedes. Y porque la misión que Dios nos ha dado. Pero yo estoy loco por irme. Yo quiero la fiesta. Yo quiero conocer a la gente allá. Yo quiero ver a mi abuela. Abrazar a mi abuelo, a mi hermano. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, vamos ahora aquí. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al COVID? Bueno, obviamente no tienen mucho miedo porque están aquí. Pero hay gente que están aterrorizados. ¿Qué importa si usted se muere con COVID si de todas maneras se va a morir? Yo no estoy diciendo que usted haga una imprudencia ni nada de eso, pero no tiene usted por qué vivir. Y entonces, si nosotros tenemos el gozo del evangelio, vamos a compartirlo con los que no lo tienen, con los pobres que se están muriendo de miedo del COVID. Nosotros no podemos ser los miedosos. Nosotros tenemos el evangelio. Entonces, ¿en qué quedamos? Jesús está vivo. ¿Cómo sabemos que Jesús está vivo? ¿Cómo sabemos que esto no es un cuento? ¿Cómo sabemos que no somos unos estúpidos? Yo he tenido personas que se han sentado y me han dicho, Lema, ¿cómo tú eres tan estúpido? ¿Cómo tú vas a creer el cuento ese de que Jesús, que nada? Porque Jesús se apareció. A ver, todo el mundo diga eso. Jesús se apareció. Se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? El apóstol Pedro. Y aquello fue una ocasión de gozo. Se le apareció a los 12. ¿Se acuerdan? Que entró por la pared. En una manera milagrosa. Nadie sabe cómo, qué tipo de cuerpo es el de Jesús. Que entró a través de una pared. Todas las puertas estaban cerradas. Y dice que comió. Y que le dijo a Tomás, toca, mira, toca aquí, mira los huecos, soy yo. Y se le apareció a 500 hermanos y hermanas. 500. O sea, no estamos hablando de 2 o 3, que aquello era una conspiración. No, un montón de gente. Se apareció, aquella gente se regocijaron. Se le apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El que escribió el libro de Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo. El hermano de Jesús. Que no creía en Jesús, que no creía que Jesús era Dios. Y de pronto se convierte. Qué gozo tuvo aquel hombre. Después se le apareció a todos los apóstoles. Después siguió apareciéndole. ¿A quién? A Saulo. Y qué gozo tuvo Saulo. Saulo, que había crecido escuchando que había un rey que iba a venir, que iba a juzgar con justicia, con amor, y que iba a vencer la muerte, y que ese era su Mesías.
Y en aquel camino de Damasco, a las 12 del día, vio aquella luz del cielo. Y entonces él entendió que aquel Jesús era su Mesías. Aquel Jesús era cambió la vida completa. Y entonces Pablo está aquí ahora compartiendo su testimonio. Y también se apareció a mí. Y también se apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea que si hay alguien que no merecía la gracia de Dios, era este hombre. Sin embargo, luz resplandeció en su vida y cambió. Y no solamente luz resplandeció, sino que Jesús le ordenó: ahora tú tienes que ser la luz a los gentiles. Y entonces él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea o yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Y esta es la introducción de una explicación, porque los corintios ya estaban dudando que Jesús había resucitado de los muertos. Imagínense el corazón del evangelio. Se le había ido el gozo, se le había ido todo para las canillas, y ahí quedó. Y Pablo los está enseñando. Y aquí es donde estamos nosotros ahora. Sea honesto, sea honesto. ¿Usted ha experimentado alegría, sí o no? ¿Sí o no? No sean mentirosos, que se va a poner la nariz como Pinocho. No sean mentirosos. Todo el mundo se supone que tenga un librito de estos. ¿Tiene su librito? Si no lo tiene, levante su mano. A ver. Okay. Aquí hay algunas personas, por favor, hermano Leplón, agarre ahí los libros. Levante la mano para que el Leplón lo pueda ver, para que le dé su librito. Okay. Usted lo tiene en inglés, hermano. Lo pueden coger en inglés, pero aquí lo tenemos en español. Vive. ¿Ok? Vive. Jesús se le apareció a Cefas. Jesús se le apareció a los apóstoles. Jesús se le apareció a 500. Jesús se le apareció a Jacobo. Jesús se le apareció a Saulo. Y usted no lo va a creer, pero Jesús se me apareció a mí. Cuando yo tenía 5 años, en un pueblecito, en una islita del Caribe que se llama Cuba, en un pueblecito que se llama Cruces, en un cucurucho de iglesia, porque aquí hay un templito, un cucuruchito. Cuando fui, después de los años, todo me parecía como que era de juguete. Para mí el templo aquel era tan grande, y cuando entré yo digo, pero este es un cucurucho. Uno da 3 zancadas y ya se acabó. Allí Jesús se apareció a un niño de 5 años. Mi papá estaba en un campo de concentración comunista. Mi abuelo era el que estaba predicando. Yo no tengo la menor idea de qué predicó. Pero sí sé que Jesús me dijo: David, tú tienes que responder. Y entonces yo sentí la necesidad. Y yo, déjeme decirle que yo he lidiado con esto por muchos años, y ya el Señor me reveló todo lo que tenía que revelarme, y ya estoy completamente convencido que el niño de 5 años tuvo una experiencia de conversión, porque en aquel momento Jesús me dijo: David, tú tienes que responder. Tú tienes una necesidad, y el único que te puede cubrir esa necesidad soy yo. Y con la fe de un niño. Yo no había estudiado ni un libro de teología. Yo conocía algunos versiculitos. Yo lo único que había escuchado en las historias que mi abuela me contaba, las historias que escuchaba en el templo. Y con el corazón de un niño y con la mente de un niño, yo me paré y fui adelante. Y delante de todo el mundo yo dije: yo quiero ser seguidor de Jesús.
Y quisiera decirle que aquello fue algo milagroso, de que yo nunca he dudado. No. Aquello empezó prácticamente un calvario para mí. Y estuve a un tilín de dejarlo todo. A un tilín. ¿Y saben por qué no lo pude dejar? Porque no pude negar la realidad de aquel momento en que el cielo tocó la tierra en mi vida y yo entendí que yo tenía una necesidad. En aquel momento yo no lo entendía, pero mi vida experimentó la efervescencia. Y lo que les estoy compartiendo es que usted también, si nosotros estuviéramos efervescientes, aquí no cupiera la gente, aquí tuviéramos que tumbar todo, aquí tuviéramos que poner carpas, aquí tuviéramos que hacer un montón de cosas. Por eso es que estamos ahora saliendo de las paredes, porque queremos nosotros empezar estaciones de vida, lugares donde las personas puedan ir y encontrarse con la efervescencia. Y no es una cajita. No es un programito, no es un app. ¿Es qué cosa? Es una persona que se manifiesta en nosotros y nos cambia completamente por medio de las buenas noticias del Evangelio. Entonces, tal vez nosotros necesitamos una aclaración. Tal vez nosotros necesitamos que alguien nos recuerde lo que es el Evangelio. Hay muchas maneras de expresar el Evangelio. Yo les di la manera que creo yo que la más antigua y la más bíblica. Ese es el Evangelio. Pero hay maneras de explicarlo. Y lo que quiero yo es que nosotros como iglesia empecemos a entender el Evangelio de esta manera. Es una manera muy poderosa. Si usted tiene su teléfono puede buscarlo también. Se llama 3 Círculos la aplicación. En inglés es 3 Circles. Este plan viene de la Junta de Misiones Norteamericanas de los Bautistas del Sur. El que Dios le dio esta revelación fue increíble. Es la manera más simple que yo he encontrado de entender y de compartir el Evangelio. Y lo que dice simplemente es que hay 3 círculos, ¿ok? 3 círculos. Esos 3 círculos son, en primer lugar, el diseño de Dios. El diseño de Dios para este universo, para este mundo, era algo glorioso, era algo perfecto, era algo especial. Y nosotros lo echamos a perder. Por medio del pecado, el hombre rehusó la belleza de Dios, el diseño de Dios, el plan de Dios. Y entonces nos metimos nosotros en aguas profundas sin saber navegar. Y entonces el segundo círculo que aparece como resultado de nuestro pecado es el quebrantamiento. La razón que las personas no tienen gozo y no sonríen es bien simple. Están quebrantados. Quebrantados por un montón de golpes, de espadas. Golpes que hacen triza nuestra emoción, nuestro espíritu, nos desbaratan. Ese quebrantamiento solo se puede eliminar y solo se puede sobrepasar cuando nosotros vamos al tercer círculo, que es el Evangelio, lo que yo les expliqué. El Evangelio está basado en realidades históricas. Jesús, el verdadero Jesús, verdaderamente fue crucificado, verdaderamente fue sepultado, verdaderamente resucitó de los muertos. Y debido a eso, hoy Él vive y su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y ese tercer círculo es el Evangelio que hemos escuchado. Igual que los corintios, y Pablo le dice, óigame, brother, el diseño de Dios es efervescencia. Si ustedes están todos quebrantados es porque algo hay aquí. ¿No entienden el Evangelio? Porque si ustedes entienden el Evangelio, entonces podemos experimentar cuando el círculo se cierra y vemos en nuestras vidas, vemos en nuestra iglesia el diseño de Dios. El diseño de Dios para tu vida es efervescencia. El deseo de Dios para esta iglesia es efervescencia. No hay otra.
No estamos aquí para hacer show. No estamos aquí para cantar unos a otros alabanzas. No estamos aquí para que yo predique y ustedes estén ahí pasmados escuchando. Eso no es la razón que Dios creó esta iglesia. Estamos aquí para ser efervescentes. Estamos aquí para llevar la luz a los gentiles. Estamos aquí para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Inaccesible, inefable, increíble. Pero entonces, si nosotros estamos como los corintios aquí, bueno, pastor, qué buen sermón, de verdad que nos ha motivado. Esa no es la razón. Ahora, ustedes no son niños, les voy a dar la tarea. La tarea es que lean esto. Si hay alguna persona que nunca ha experimentado el evangelio en su vida, este es el momento en que usted lo puede experimentar. Lea este librito y después, si tiene alguna pregunta, llame, mi amigo, llame aquí a cualquiera de los líderes de la iglesia y nosotros le podemos explicar. Léase este librito porque en este año que viene yo espero que usted se lo memorice. Este librito lo vamos a memorizar. Este librito lo vamos a repetir. Este librito, el mensaje que está allá adentro, lo vamos a compartir. Nosotros somos los que estamos aquí para ser obedientes a Dios, para que el sacrificio de Jesús no sea en vano, para que el evento más grande de la historia, la resurrección de Jesús, sea proclamada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio que los ángeles quisieran tener, pero estamos aquí nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Tu gozo, con el Espíritu de Dios llenando nuestras vidas, nos va a dar a nosotros una iglesia efervescente. Yo no sé ustedes, pero la vida es corta. Me estoy poniendo viejo. No estoy tan viejo como el pastor Becerra. Pero estoy ahí alcanzándolo, lo estoy alcanzando. Y acuérdense lo que dice, que siempre se mueren más pollos que gallos en el gallinero. Pero yo quiero que mi vida valga algo. Jesús murió en una cruz por mí. ¿Cómo yo no voy a darle todo a Él? Yo quiero ser efervescente. Yo quiero el plan completo de Dios. Yo no quiero ser como los corintios que estaban viviendo una vida espiritual a medias. Yo quiero ser como aquellos cristianos en Antioquía de Pisidia que empezaron a proclamar, que empezaron a predicar, y todos los que estaban ordenados para ser salvos recibieron el evangelio. Lo que quiere decir es que aquella gente que recibieron fueron bendecidos. ¿Usted se imagina esta iglesia efervescente? ¿Usted se imagina quién nos puede parar? Nada, ni el diablo. Porque nada se puede poner. Votaron a Pablo y a Bernabé, ¿y qué hicieron? Siguieron. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta. Si usted quiere orar para que Dios lo llene de su Espíritu Santo, y para que el gozo del evangelio lo ponga usted en tal efervescencia que cambiemos nosotros todo este condado de Broward. Ahí donde usted está, póngase de pie. Yo estoy de pie, yo estoy aquí, yo estoy de pie. Yo quiero ser efervescente. Ustedes se imaginen, una iglesia efervescente. Una iglesia que se enfrenta a la crisis con el gozo de la realidad del evangelio. Todo aquel que ha experimentado a Jesús puede experimentar perpetuamente el gozo. En la crisis, sí. En el COVID, sí. En las finanzas pésimas, sí. Con mala salud, sí. ¿Por qué no? Yo me siento bendecido. Yo estoy súper agradecido al Señor. Mi esposa y yo estamos súper agradecidos. Mi familia y yo estamos súper agradecidos al Señor. Cada vez que hablamos con los hijos es gloria a Dios, gracias al Señor por tantas bendiciones de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora,
Le voy a decir un secreto. Dios tiene grandes planes para nosotros, porque todos los planes de Dios son grandes. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Y no lo digo con toda humildad, pero la gloria es para el Señor. No podemos seguir satisfechos como estamos. Sobrevivir es insuficiente. Jesús no nos puso aquí como los corintios a nosotros sobrevivir. Él nos puso a ser efervescentes. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque desde el principio de este universo ya tú tenías un plan, un diseño bello y espectacular para toda tu creación. Y Señor, entró el hombre y lo desgració todo por medio del pecado. Y por eso es que este mundo está quebrantado, hecho pedazos. Y por eso es que nosotros experimentamos ese quebranto en nuestras vidas. El pecado en nosotros nos hace pedazos. Pero qué lindo que nosotros podemos confesar nuestra necesidad de ti. Podemos arrepentirnos de nuestro pecado y recibir por fe el evangelio. La gran realidad de que Dios se hizo hombre, de que murió en una cruz por mí, por cada uno de nosotros, por el mundo entero, que estuvo 3 días en una tumba prestada y que resucitó para la gloria de Dios el Padre, y que fue visto por un montón de testigos. Y Señor, gracias porque un día hace años a un niño de 5 años tú te apareciste también. Y también aquí a mis hermanos, cada uno tiene un testimonio, un evento de testigo en que tú te presentaste en su vida. Algunos con más tiempo, otros con menos. Pero Señor, no queremos ser la iglesia de Corinto. No queremos estar pasmados. No queremos estar frisados. No queremos estar aguantados, amarrados, sentados. Señor, queremos ser efervescentes. Manda tu Espíritu Santo que está en nosotros a que nos llene y que nuestro gozo sea tal que se desborde en una efervescencia que cautive la atención de las personas a nuestro alrededor. Señor Jesús, que esta iglesia sea una iglesia efervescente en este lugar donde tú la has puesto, para tu gloria y para tu honra. Hay un montón de gente que están en las tinieblas, que están esperando por nosotros para que llevemos la luz de Jesús. Señor, que así sea en el cielo y que así sea aquí en la tierra. Y esto lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. La gente